Hola, buenas a todos. En este video de hoy lo que haremos es agregarle una funcionalidad muy simple a la aplicación que hemos venido trabajando. Lo, la funcionalidad que le agregaremos es como la funcionalidad de registro y de login y almacenando la información en una base de datos SQLite, que es la base de datos interna de Android. Es, la actividad se centra más que todo en realizar la conexión a la base de datos, cómo utilizar la librería Room y cómo crear el DAO y la entidad. No se centra en la encriptación y la autentificación, es más que todo en la creación, en la conexión a la base de datos y la creación de registros. Por lo que no utilizaremos ni encriptación ni este, cosas complejas para el password. Es simplemente para mostrar la conexión a la base de datos. Listo, entonces para empezar lo que haremos es ir al archivo de Gradle y lo que haremos será agregar las dependencias necesarias. Entonces acá en dependencias vamos a agregar estas dependencias, las dependencias de la librería Room y las librerías que nos permiten trabajar con corrutinas, que ya les explicaré más adelante por qué debemos trabajar con corrutinas. Por lo que por ahora lo que haremos es definir las versiones de Room, que es un ORM para el mapeo de datos de tablas en objetos y un Lifecycle Version que lo que permite es trabajar con coroutines. Listo, entonces lo agregaremos y lo que hacemos es sincronizar Gradle para que la descargue y lo que continuaremos haciendo es ir a nuestra carpeta que tenemos, que creamos una carpeta de view. Acá está entre ejemplo videos. Lo que ahora, lo que haré ahora es crear un nuevo paquete. Lo voy a crear por fuera de view y le voy a llamar, eh, pues si trabajamos con una arquitectura muy sencilla, Model View Presenter, va a crear un paquete que se llame Model. No la creo. Model, ¿sí? Model. Dice que ya existe. Voy a ir a la vista de proyecto. Ah, acá está, es que está vacío. En la lista de proyectos ya lo podemos ver. Entonces, dentro de esta paquete model, lo que haré primero es crear una clase de Kotlin y le voy a decir que es una data class. Y esta data class lo que haremos es llamarla user, que va a ser como para almacenar los usuarios. Y va a ser así, muy sencillo. Bueno, acá creamos nuestra data class y por ahora dejémosla así. Vamos a ver el error que salió acá abajo. El error que dice es que dice que no puede encontrar el método cap y es porque estoy utilizando este cap acá y es porque me faltó agregar al inicio, abajo de plugins, un plugin específico para que entienda esa anotación cap. Agregamos esta línea, le damos try again y listo, ya funcionó, listo. Ya después ahorita sí podemos volver a nuestra data class. Necesitamos que funcionara porque acá en nuestra data class lo que vamos a hacer es agregar una anotación. Las anotaciones siempre empiezan por arroba, entonces crearemos una anotación que se llama entity de Android Run. La colocamos
Y lo que le estamos diciendo es que esta clase va a ser una entidad en la base de datos, que si conocemos diagramas modelo entidad relación, pues sabemos que una entidad es una tabla de la base de datos. Acá dentro de los paréntesis lo que haremos será colocar todos los atributos que tendrá la tabla en la base de datos. Entonces, ¿cuál es el de lo primero que no tiene una base de datos? Una primary key. Entonces vamos a agregarle una primary key y le vamos a decir que va a ser autogenerada. Auto generate y le colocamos true. Le vamos a decir que esa primary key es una variable ID de tipo entero y por ahora tiene un valor por default de 0. Vamos a agregar una nueva columna. Entonces ya agregamos la primary key. Ahorita podemos agregar otras columnas. Voy a decirte que mi nueva columna o mi usuario va a tener un email. Entonces, para esto lo que le coloco es una nueva anotación que le digo column info. Le digo column info. Acá le puedo pasar la name y le puedo decir que mire, esa columna va a llamarse email. Va a llamarse email y ahora le digo cuál es el tipo, la variable de la data class. Va a ser val email de tipo string, coma. Listo. Después del email vamos a crear un username de misma forma como creamos el anterior, colon info name user. Va a colocar simplemente user y le coloco val user de tipo string. Y por último voy a crear una de password. Column info, me falta una coma acá, column info, voy a decir que se va a llamar password la columna, password, y de la misma manera la variable es password de tipo string. Listo. Acá ya terminamos nuestra data class con estos y nuestra tabla quiere decir que va a tener cuatro atributos, cuatro columnas. Eso es lo que estamos diciéndole acá. Después de haber creado nuestra data class, lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestro DAO. El DAO es el que va a el data. DAO viene de Data Access Object, el que nos va a permitir acceder a los objetos. ¿A qué objeto? A estos. Pero pues ya el objeto con los valores definidos. Y vamos entonces a crear una nueva Kotlin class, pero bueno, acá se va a hacer una interfaz. Y esta interfaz vamos a llamar user DAO, simplemente. Acá vamos a colocar otras anotaciones. Vamos a decir que este es de tipo DAO. ¿Qué le estamos diciendo a run acá cuando colocamos esta anotación? Que esta clase va a ser nuestro DAO y él va a tomar esta clase, esta interfaz, y le va a generar su implementación y nos va a ahorrar muchísimo tiempo de ponernos a hacer todo a mano. Por lo que, pues una de las ventajas que tiene trabajar con Run o un ORM como Run. ¿Listo? Entonces acá adentro lo que haremos es crear nuestras funciones. Va a decir que va a haber una función que se va a llamar get all y va a retornar una lista de usuarios.
Simplemente retorno a lista de usuarios. Voy a también tener un una función que se va a llamar find by user, que voy a buscar un usuario por el nombre de usuario que le creamos. Esta función va a recibir un usuario que es un string y va a retornar que un user. Puede ser nulo, entonces por eso colocamos el signo de pregunta. También necesitamos una función para crearlo, porque entonces va a ser una función para crearlo o insertarlo en la base de datos. Entonces va a llamarle insert. Insert va a recibir un usuario, pero ya recibes un usuario, un objeto, no el username, sino un objeto. Entonces va a colocarle user. ¿Y qué retorna? No retorna nada porque simplemente lo crea y listo. Y podríamos crear también una función para eliminarlo, delete, y decirle que me lo elimine. Y va a recibir también el usuario. Hasta ahora está bien, pero al DAO todavía le falta algo para poder trabajar, y es decirle cuáles son los queries, que va a utilizarlo. Y para eso tenemos más anotaciones y vamos a ayudar a generar este código. Lo que haremos es colocarle a cada una de las funciones una anotación. Por ejemplo, esta que es de getAll es simplemente tráigame todos los usuarios de la base de datos. Es un simple query como select asterisco from user, y simplemente trae todo y trae todas las columnas. Entonces vamos a decirle query, esta anotación query. Dentro de query él recibe un string y le vamos a colocar select asterisco from user. ¿Por qué? Porque la tabla se llama user. Ahora podemos, para la siguiente función, para find by user, encontrar por un usuario. Este es un select asterisco from, pero este tiene un where, donde el user sea igual al user que le estamos pasando. Entonces lo que vamos a hacer es decirle query, vamos a pasar un query específico, y lo que le colocamos acá, select asterisco from user where, donde el user sea igual a este string que le estamos pasando acá. ¿Y cómo le decimos que sea igual a ese string? Le decimos dos puntos user, dos punter user, le digo, y que le voy a colocar un límite para que simplemente me traiga uno. Si vemos, si yo le oprimo, acá estos dos están relacionados. ¿Por qué? Porque él ya sabe que está infiriendo de que este usuario que está acá es el que va a concatenar acá y el que va a buscar. Si yo le coloco acá un nombre raro, me va a salir error. ¿Y es porque dice que no puede resolver ese símbolo, que no lo encuentra? Entonces, este usuario es este mismo usuario. Ahora, para insertar ¿cuál es el query? El query es un insert into table. Pero pues tenemos acá una notación que nos ayuda mucho, que es simplemente insert. Y acá en insert le podemos decir que onComplete, decirle que es onComplete strategy.replace. ¿Qué le estamos diciendo acá? Que es que si hay algún conflicto, o sea que el usuario ya existe, lo que haciendo es reemplazarlo. ¿Para qué sirve esto? El insertar sirve tanto para crear como para actualizar. ¿Por qué? Porque o lo crea o lo actualiza, simplemente con esta anotación que le colocamos acá. Y en este caso no tenemos que agregarle ningún query específico, porque él ya lo puede generar. Es un query muy simple.
Listo. Y para el delete también tenemos una notación muy sencilla que se llama delete. Y listo. Ya tenemos nuestro DAO creado. Vamos a continuar ahora con un objeto que nos permite realizar la conexión a la base de datos. Crearemos una nueva Kotlin class. En este caso le voy a llamar app database. Para decirle que cree la conexión a la base de datos y cuál es la clase que se encarga de realizar la conexión a la base de datos. Colocaremos una anotación que se llama database de error igualmente. Esta nos recibe acá lo que se llama entities. Le decimos entities y acá le vamos a pasar las entidades que creamos. ¿Cuál es la entidad? Esta entidad que se llama user. Por acá, por eso. Entonces le vamos a decir que es user class. Listo. Si tuviéramos más entidades, lo que como ven que esto es un array, es simplemente colocar una coma y colocaríamos más entidades acá. Por ahora solo tenemos una, más adelante agregaremos otra. Le vamos a decir que es la versión es la versión 1. Y exported schema, le voy a decir false. Dentro de la clase lo que haremos es crear una una función abstracta que se llama userDAO y va a retornar userDAO que creamos anteriormente. Y vamos a crear un companion object. Este companion object vamos a agregar private var instance app database. Puede ser, como lo vamos a inicializar en nulo, por eso le coloco el signo de pregunta acá, porque lo estoy inicializando en nulo. Si no le colocara el signo de pregunta acá me sale error, entonces simplemente obligatoriamente le tenemos que colocar ese signo de pregunta. Ahora lo que haremos es, bueno, acá me falta algo y es que la clase también tiene que ser abstracta, por eso me está saliendo este error. Dice que una función abstracta no puede estar dentro de una clase que no sea abstracta, entonces es que nos falta colocarle acá el abstract class, por eso era ese error. Y ahora lo que haremos es crear una función para obtener nuestra instancia de la base de datos, que es la que hace la conexión. Acá estamos utilizando un patrón singleton, que lo que hace es generar una única instancia de la base de datos, porque si no fuera este patrón, crearíamos muchas conexiones a la base de datos y eso no es una buena práctica al momento de programar. Get instance context y de tipo context. Y va a retornar app database. Dentro de esta función lo que haremos es retornar return instance, el operador Elvis, que retorna la instancia, o sea, retorna la instancia y si la instancia es nula, retorna lo que está en otra parte. Entonces en la otra parte vamos a colocar synchronized this
ya, llaves, y lo que haremos es colocar val instance igual run punto database builder, database builder, le decimos contest punto application context, coma app database class.java. Le tenemos que mandar esta misma clase que acabamos de crear. Entonces lo que estamos mandando es una referencia de la clase que acabamos de crear, y después le mandamos el nombre de la base de datos que nosotros le queramos crear. Le va a llamar eh, mi base de datos. Voy a llamarla así. Listo. Después de este val instance, lo que queremos decirle build punto build, y diremos instance igual instance instance. Listo. Que terminemos de hacer acá. Entonces ya acá tenemos nuestra clase creada. Simplemente nos faltó algo, y es decirle que esta clase acá nos está dando un error, y es que si ven hay un tipo de recursión acá, que es donde para crear un database builder tenemos que pasarle la propia clase, o sea, esta misma clase. Ven que tiene el mismo nombre, pero acá está diciendo de que hay un error. ¿Por qué? Porque él no reconoce esta clase. ¿Por qué? Porque no está heredando de la clase correcta. Entonces nos faltó acá colocarle la herencia, que es decir, que es de run database. Y cuando lo agregamos acá, simplemente se arregla y ya. Y acá tenemos nuestra clase que realiza la conexión a la base de datos. Listo. Después de tener estas tres nuevas clases, lo que haremos será crear un repositorio. El repositorio es el que nos da es el, es por así decir, la puerta de enlace ya para el presentador. Entonces, lo que haremos ahora es crear un nuevo Java class. Le vamos a llamar user repository, user repository. Este user repository recibe application contents, de tipo contents. Listo. Acá nos está dando error de la variable constructora. Acá me está saliendo error, y es porque lo que hice fue crear una clase de Java, no una clase de Kotlin. Voy a simplemente eliminarlo y voy a crear la aplicación allá, clase de Kotlin. Es un error ahí. Ahora sí, decir application contest de tipo contest. Ahora sí. Esta función, esta lo que vamos a tener es una private
una variable privada que va a ser el UserDAO. El UserDAO, ¿qué es? El UserDAO es el que nos da acceso a la base de datos. Pero ¿cómo hacemos para obtener nuestro UserDAO? Por medio de la conexión. ¿Qué sería y quién es la conexión? El app database. Por lo que, bueno, generaremos esa. ¿Cómo lo hacemos? App database, decimos get instance, le pasamos el contexto, application context, le vamos a decir punto UserDAO. Y acá obtenemos nuestro UserDAO y lo vamos a tener acá. Ya con nuestro UserDAO podemos acceder a las funciones de manipulación en la base de datos. Entonces voy a abrir otra vez crear un find by email. No by email, no by user. Que va a recibir un user de tipo string. Y va a retornar un usuario, user. El nombre, ahorita sí, el cuerpo de la función, y lo único que va a hacer es return UserDAO punto find by user, le pasamos el mismo user, le pasamos el mismo user y listo. Lo que tenemos que hacer pues, es que acá es de tipo que puede ser nulo, entonces por eso estaba saliendo el error. Vamos a crear otra función que es simplemente para crearlo. Entonces lo va a llamar create user, va a recibir un user de tipo user y va a retornar nada. Y acá usaremos nuestro UserDAO punto insert y le pasamos el usuario. Y listo, tenemos las dos funciones necesarias. Ya después de este punto lo que vamos a tener que hacer es, si ya tenemos nuestra capa de modelo y nuestra capa de vista, nos hace falta una capa que es el presenter. Voy a crear un nuevo paquete, le voy a llamar presenter, y entonces este presenter va a crear primero una que sea para el registro. Te lo voy a llamar sync up presenter. Listo. Sync up presenter. En el sync up presenter que va a recibir una private var que va a ser sync up view. Va a ser un sync up view de tipo sync up view y un contexto, el mismo como lo hicimos anteriormente, application context. Context de tipo context. Importamos y listo. Vamos a crear una variable privada, private var user repository, lo vamos a instanciar, el constructor user repository, y le pasamos el application context. Acá estamos creando un repositorio. Entonces desde nuestro presentador tenemos acceso al repositorio y acceso a la vista, que es en el presentador es donde vamos a tener nuestra principal lógica, y de esta forma la lógica no va a quedar cargada ni en la vista, ni en el modelo, ni en los datos. Simplemente va a estar en la capa de presentación, que es donde debería estar la lógica.
según la arquitectura MVP. Listo, entonces continuamos por acá. Voy a hacer una función para el registro. Voy a decirle func sync up. Voy a llamarle simplemente sync up, que sea registro. Y esta función va a recibir ¿qué? Va a recibir un user, un string, va a recibir un email, que también es string, y va a recibir también un password, que es string. Con estos tres datos podemos crear nuestro usuario. ¿Cómo lo creamos? Simplemente diciendo user repository punto create user. Create user. Ah, pero nuestro create user no recibe tres parámetros. Lo que recibe es un objeto user. Ah, entonces antes de esto tenemos que crear un val user. ¿De qué tipo? De tipo user. Y va a ser igual a user. Nuestro constructor. Voy acá a importarlo. Nuestro constructor y le vamos a pasar. Le vamos a pasar para el... Si volvemos a nuestra clase para recordar un poco. Nuestra data class tiene 4 atributos, un ID, un email, un user y un password. Se los tenemos que pasar en este orden. Entonces volvemos. Un ID, como todavía no creamos, le voy a mandar como 0. Después recibe un... Después recibe el email y el user. Vamos a mandarle el email primero, el email. Después recibe el user y después el password. Listo, entonces acá tenemos nuestro objeto user y ahorita sí lo podemos mandar a guardar. Primero lo creamos con los datos que pasaron y después lo mandamos a crear. Listo, por ahora está así. Acá vamos a tener que cambiarlo, va a salir un error. Lo digo desde ahora, pero lo voy a dejar así para efectos de práctica. Ya después lo cambiaremos y le explicaremos el por qué. Ahora vamos a ir a nuestra vista. Vamos a ir a nuestra vista de SyncUp. Y acá en esta vista lo que haremos es que cuando se oprima en el botón, create account, o sea, crear cuenta, haga una funcionalidad. Entonces por ahora voy a copiar eso, voy a decirle create account, eso. Listo. Entonces cuando se clic acá, haga algo. ¿Qué va a hacer? Bueno, primero vamos a crear nuestro presenter, nuestro presentador. ¿Cómo creamos nuestro presentador? Vamos a colocarlo acá en el private late init bar, que le voy a llamar sync up present. Listo, súper. Acá creamos nuestro late init y falta inicializarlo. ¿Dónde lo vamos a inicializar? Lo vamos a inicializar acá dentro de onCreate. ¿Para qué? Para que cuando se cree la vista, inicialice el presentador. Entonces le vamos a decir sync up presenter, le vamos a decir que va a ser igual a un sync up presenter y le pasamos this. ¿Por qué this? Porque es la vista. Si recordamos acá, el primero recibe una vista de sync up view. Entonces le pasamos this y después le pasamos el contexto. ¿Cómo le pasamos el contexto? Application context. Le mandamos el application context.
Y acá tenemos nuestro SyncUp Presenter. Ahora, cuando decline el botón, lo que vamos a decir es SyncUp Presenter punto SyncUp, o sea, registre, y vamos a pasarle los atributos. ¿Y dónde están los valores que le tenemos que pasar acá? Lo tenemos en la vista, lo tenemos acá en user, lo tenemos acá en email, lo tenemos acá en password. ¿Cómo accedemos a estos valores? Como ya les he explicado anteriormente, desde el login. Si miramos acá el login, yo les había explicado cómo hacerlo en clases pasadas. Yo borré el código, pero yo les había explicado, igualmente ya lo voy a volver a hacer, que es con el binding. Le vamos a decir binding punto, el primer parámetro que recibe es primero recibe el user, entonces vamos a decirle user ti punto edit test punto test punto toString, y lo hago con los otros dos, tanto para el email como la contraseña. Entonces le digo acá email ti y acá es password ti, y lo que estamos haciendo es pasarle los tres valores para que los cree. Listo. Vamos a ejecutar nuestra aplicación para ver cómo está hasta el momento. Nos habíamos quedado acá ejecutando la aplicación, pero quería mostrarle un error que hay veces pasa, pero no pude replicar el error para mostrarlo. Por lo que si en algún momento en este punto le sale algún error de compatibilidad, aquí con cap, donde dice que está compilado con Java 1.8 y debería de ser Java 17, tienen que hacer un cambio acá, y es colocarle versión guión bajo 17 17, lo colocan en los dos, y acá en 1.8 lo cambian también por 17 y lo vuelven a ejecutar, y ya esto debería de solucionar el error en caso de que les llegara a pasar. Listo, acá voy a ejecutar la aplicación. Aquí ya está ejecutando. Voy a ver el log de errores. Voy a ponerlo acá grande, atrás, y voy a darle crear una cuenta, y voy a intentar crear una cuenta. Y voy a darle crear, y van a ver que directamente acá sale un error. Y el error dice: no se puede acceder a la base de datos en el hilo principal, ya que esto puede potencialmente bloquear la interfaz gráfica por un largo periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, desde el hilo principal no se puede hacer estas actualizaciones a la base de datos, que es literalmente lo que estamos haciendo acá. Es directamente entrar a modificar. Por lo que vamos a hacer a generar un hilo para poder acceder a esta parte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para eso tenemos algo que son los futuros. Entonces vamos a utilizar los futuros. Vamos a decir val future task igual a future task. Vamos a decirle que es call. Y dentro de este futuro
vamos a copiar el código que ya hicimos. Entonces, este futuro lo que se va a encargar es de realizar nuestra operación. Él simplemente, acá simplemente lo estamos definiendo, pero no se está ejecutando el hilo. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Vamos a decirle que para ejecutarlo es executor service va a ser igual a un executors punto new single thread executor, y acá al executor service lo que le diremos es ejecútelo. ¿Y qué vamos a ejecutar? Nuestro future task. Nuestro future task. Acá lo que estamos haciendo es creando un hilo, le estamos creando un alguien que se va a encargar de ejecutarlo, y acá lo estamos mandando a ejecutar, por lo que no se hace en el hilo principal. No se está haciendo en el hilo principal. Listo. Vamos a hacer algo diferente, una buena práctica es siempre colocar logs en la aplicación. Entonces vamos a crear un pequeño log. Voy a decir log.d, es d de debug, y acá lo que recibe es primero lo importamos. Y vamos a decirle this 4 puntos class.java punto simple name. Y después vamos a colocar el texto. Voy a decirle entró a crear usuario, y cuando termine voy a decirle el usuario se creó correctamente. Son simplemente textos que se van a mostrar en la consola de comandos para verlos acá en el logcat, que nos permite llevar una trazabilidad de lo que estamos haciendo. Ahora voy a ir a la vista de SceneView, y simplemente lo que voy a hacer es hacer una función acá muy sencillita que se llame funChangeView. FunChangeView to login, y le voy a decir que cuando simplemente vaya al padre, lo mismo que la función de acá arriba, pero acá una función acá aparte. ¿Para qué luego una función aparte? Porque ya desde nuestro presentador, para cuando ya esté creado, como nosotros tenemos la vista acá guardada, yo puedo decir change view to login, y cuando termine todo, que se cambie la vista a la vista del login. Vamos a ver el funcionamiento. Acá le voy a dar crear cuenta, voy a decirle user Héctor, email héctor@h.com, y voy a colocarle 1, 2, 3, 4, y le voy a dar crear cuenta. Voy a colocar el logcat acá, lo voy a limpiar para verlo acá, y le voy a dar crear cuenta, y acá me salió, entró a crear usuario, el usuario se creó correctamente, y cuando le di crear se hizo el cambio automáticamente a la vista de login, que era lo que queríamos. Vamos a ver si el usuario se creó en la base de datos. ¿Cómo podemos hacerlo? Acá en esta barra que dice app inspector, le podemos dar clic. Acá dice, en donde dice no process selected, vamos a seleccionar nuestro emulador Pixel API 30, y acá seleccionamos nuestra aplicación, la aplicación que yo le llamé ejemplo videos. Le doy clic, esperamos un momento que él se demora en conectarse al emulador,
Y acá tenemos nuestra base de datos inspector. Esperamos un momento y inmediatamente aparece. Y acá vemos una tabla que se llama user. Y si le damos doble clic a la tabla, podemos ver que creó un usuario con ID 1, con el email que le coloqué del usuario y el password. Si vamos acá a nuestro crear cuenta otra vez, vamos a crear otra, se llame Fabio, Fabio.f.com y voy a colocarle así. Y le voy a dar crear cuenta otra vez. Él crea y voy acá a refrescarlo desde los de estos y se ve acá y lo creo con ID 2. Simplemente con nuestra aplicación de Room. Listo, acá tenemos la primera parte para creación. Vamos a hacer algo muy rápido también para hacerle una pequeña funcionalidad al login. ¿Cómo le hacemos la funcionalidad al login? Muy parecido, vamos a crear un presenter para el login. Java class, ¿no? Que es Kotlin class. Va a decirle login presenter. Login presenter. Voy a hacerlo, va a copiar para que me rinda más. Acá no es un sim view, sino que va a ser un login view. Login view. Acá va a ser un login view. El repositorio si es el mismo, vamos a utilizar el mismo repositorio, entonces lo voy a copiar. Voy a copiar toda esta función y la voy a pegar acá abajo. La voy a copiar toda. Y lo que voy a decir acá es que no se va a llamar sync up, sino que se va a llamar login. Login. Y el login solo recibe un user y un password. Entonces va a cambiar. Entró a login. Entró a login. Acá en el future task ya no necesitamos que cree nada. Ya lo que necesitamos es que busquen la base de datos. ¿A quién va a buscar? Va a buscar a un usuario en específico. Lo va a buscar ¿por qué valor? Por el usuario. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decirle que en una variable user to login user repository me encuentre by user y acá le mando el user. Le manda el user y acá vamos, o sea, como lo que hace es encontrarlo, él lo retorna acá y lo guarda en esta variable que se llama user to login. Después vamos a decir si user to login es nulo, con la variable, con esta scope function, let, vamos a decirle value return. Tiene que ser casi con callable porque está dentro de una función llamable callable. Vamos a decir value punto password es igual a password. Que estamos comparando acá? Que el valor encontrado en la base de datos sea igual al que se pasó en la función. Si es así, pues retorna true. Si no, acá hacemos un Elvis operation. Si no, retorne un false. Eso estamos haciendo acá adentro. Hacemos nuestro ejecutor.
nuestro ejecutor, ejecutamos la función, pero ahorita necesitamos obtener este resultado, o sea, este resultado, este true o este false, ¿cómo hacemos para acceder a él? Entonces le decimos var result y va a ser igual a future punto get. Así obtenemos nuestro valor y acá tenemos un true y un false. Con con este true o false vamos a poder saber si la persona se logueó o no. Entonces, vamos a hacer un if, vamos a hacerlo de forma sencilla. Vamos a hacer un if. Si se logueó, si result, si esto es verdadero, vamos a decir que el usuario se logueó. Se logueó correctamente. Si no, vamos a decir datos incorrectos. Vamos a decir datos incorrectos. Va a quitar estos de acá, esto de acá. Si se loguea correctamente, debería de cambiar la vista a la vista que tenemos con la barra de navegación. Entonces vamos a ir hasta nuestro login view. ¿Qué función debería de hacer? O sea, debería de hacer este access button, hacer este intent, hacer este cambio. Entonces para eso voy a hacer una función acá. Voy a hacer una función change view to home, que no hace nada, y acá adentro pego este intent. Y esta función es la que voy a llamar desde el login presenter, que le voy a decir login view change view to home. Si se loguea, si esto es verdadero, cambia la vista. Si es en caso de que sea que falle, vamos a hacer un toast. Vamos a hacer un toast, make test. Vamos a decir login view. Hacer datos incorrectos. Y voy a decirle toast punto, punto show. Listo. Esto lo que hace es mostrar un mensajito en la pantalla de que no se logueó. Y este va a cambiar la vista. Ahora vamos a nuestra login view y vamos a terminar de hacerlo. Así como lo hicimos en sync up, que colocamos nuestro sync up presenter en una variable, lo tenemos que hacer en login también. Lo haremos acá. Vamos a ir a login view. Lo voy a colocar acá, login view presenter. Login presenter. Vamos a inicializarlo. Le mandamos la vista, o sea, this, y le mandamos el application contents. Y vamos a decir, cuando decline este botón, ya no va a hacer esta función, o sea, ya no va a cambiar directamente porque pues primero tiene que evaluar si se logueó o no. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a nuestro login presenter punto login, él nos recibe el usuario y la contraseña, entonces vamos a mandarle el usuario. ¿Dónde tenemos el usuario guardado? Pues en nuestra vista, o sea, lo tenemos en nuestro input test, en estos input test, que tienen como ID, user TI y password TI. Entonces desde acá, desde la vista, lo podemos hacer. Igualmente como lo hicimos en sync up, binding punto user TI punto edit test punto test punto toString. Ahí accedemos al usuario y lo mismo para el password. Para el password
password TI. Entonces ya tenemos, le estamos pasando el usuario y el password que la persona ingresó en la vista. Vamos a recargar nuestra aplicación, volver a ejecutar. Acá está corriendo, espera un momento. Y vamos a hacer, como ya tenemos un usuario creado, voy a esperar un momento que aparezca acá la base de datos. Bueno, acá tenemos, bueno, la base de datos está cerrada porque como apenas ejecutamos la aplicación no se ha creado la primera instancia. Voy a mandar, va a mandar un usuario incorrecto. Va a decir, va a mandar datos aleatorios y va a decirle acceder. Cuando le doy a acceder, miren que acá abajo salió datos incorrectos. Acá ven datos incorrectos, ¿por qué? Porque esto no existe. Miren que apenas ejecuté esto y la conexión a la base de datos ocurrió, acá ya la base de datos se pudo ver. Entonces, mientras no lo hayan ocurrido eso, posiblemente van a ver acá una X porque la base de datos todavía no está creada. Miren que cuando yo cerré la aplicación y la volví a abrir, la base de datos sigue teniendo los datos, ya que esos datos están guardados en el emulador. La memoria, si borrara el emulador y volviera a correrlo en otro emulador, ahí sí estos datos no existirían, pero están guardados en el emulador. Listo, entonces voy a mandar un usuario correcto, le voy a mandarle Héctor y la contraseña que es 1, 2, 3, 4 y le voy a dar a acceder y me paso directamente a actuales. Si veo el logcat y vamos a la parte de abajo, vamos a ver que dice que el usuario se logueó correctamente. Y es porque sí, pasó. Listo, entonces en este largo video vimos cómo configurar una conexión a una base de datos SQLite, cómo crear las entidades, cómo crear el DAO y cómo unir una vista con esos repositorios a través de un presenter y también utilizamos corrutinas. Las corrutinas son porciones de códigos que no se corren en el hilo principal para que no bloqueen la interfaz.